Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Felipe Hernández del Ángel y soy estudiante de la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz Garza. El día de hoy les hablaré sobre el cuento de Gabriel García Márquez llamado El ahogado más hermoso del mundo. Argumento de la obra. El cuento comienza cuando un grupo de niños ve a lo lejos algo flotando por la costa. Primero, piensan que es un barco, luego que era una ballena, pero cuando finalmente tocó tierra, se dieron cuenta de que era un ahogado. Los niños despreocupados empezaron a jugar con él, enterrándolo y colocándole cosas. No es hasta que una persona del pueblo se da cuenta del ahogado que llaman a los hombres para que puedan llevar al ahogado a una casa. Ya en la casa, los hombres se percatan de que es muy grande y pesado, tanto que apenas entraba en una casa. Ellos sabían que ese ahogado no pertenecía a su pueblo, pues solo tenían unas 20 casas de tablas sin flores. Solo basta con contarse para darse cuenta de que era alguien externo. Esa noche, los hombres fueron a los pueblos vecinos a preguntar si el ahogado pertenecía a alguno de ellos, mientras las mujeres se quedaban a limpiar y cuidar al ahogado. Al terminar de limpiarlo, se dieron cuenta de que ese ahogado era el más alto, más fuerte, más viril y mejor armado que habían visto. Al no quedarles ninguna prenda de vestir de los hombres más grandes, las mujeres decidieron hacerle ropa a su medida. Mientras lo hacían, hablaban de cómo hubiera sido el pueblo si el ahogado viviera ahí, con casas y puertas más grandes, camas reforzadas, y que su mujer sería la más feliz. Incluso pensaban que podía sacar peces solo llamándolos, que hubiera podido sembrar flores en los acantilados. En secreto, lo compararon con sus propios hombres, pensando que nunca podrían hacer lo que el ahogado. Cuando la más anciana del lugar dice: "Tiene cara de llamarse Esteban". Todas estuvieron de acuerdo, no podía tener otro nombre. Las mujeres que lo arreglaban no evitaron sentir compasión por el ahogado, pues que pensaban que, al tener un cuerpo tan grande, no tuvo una vida feliz, chocando con el techo, las puertas, rompiendo sillas sin querer, y que todos los que lo conocían eran más felices cuando se iba que cuando llegaba. Las mujeres no pudieron evitar las lágrimas, todas llorando por el destino del pobre Esteban. Llegaron los hombres, con la noticia de que el ahogado no era de ningún pueblo. Las mujeres se alegraron, pues si no era de nadie, era suyo. Los hombres, cansados de investigar, solo querían deshacerse lo más pronto posible del ahogado. Improvisaron unas angarrillas para poder cargarlo, incluso poniéndole un ancla para que no pueda reaparecer por ahí. Pero las mujeres estorbaban lo más que podían para seguir viendo a Esteban, hasta que los hombres se cansaron y preguntaron por qué tanto alboroto por un ahogado de nadie. Una mujer, indignada por las palabras, quitó el pañuelo que cubría el rostro de Esteban, para que vieran al ahogado. Los hombres, sorprendidos, pues su rostro reflejaba vergüenza por ser tan alto y tan hermoso. Entonces, decidieron organizar el mejor funeral para el mejor ahogado. Las mujeres buscaban flores en los pueblos cercanos, y cuando contaron sobre Esteban, la gente, incrédula por el hecho, fueron a dejarle flores también, tantas que apenas se podía caminar. No querían que quedara huérfano, por lo que le dieron un padre y una madre, hermanos, primos y tíos. Al final, todos los habitantes del pueblo se convirtieron en parientes. Finalmente, decidieron soltarlo sin ancla, para que pudiera volver cuando quiera. Ese día, decidieron cambiar sus casas por unas más grandes, más resistentes y más firmes, para que el recuerdo de Esteban no desaparezca. También decidieron sembrar flores en los acantilados, para que, cuando pasara algún barco y oliera el aroma de las flores, pudiera reconocer que ese
era el pueblo de Esteban. Finalidad del autor. Desde mi punto de vista, lo que el autor trata de reflejar en el cuento es cómo una sola persona, ya esté viva o muerta, puede cambiar un lugar por completo, ya que antes de la llegada del ahogado, el pueblo no demostraba querer el lugar, pues lo tenían descuidado. Pero cuando llega Esteban, cambia la percepción de todo el entorno, pues solo con la idea de que el ahogado pudo vivir ahí, cambiaron todo para hacerla más acogedora, para que sepan que en ese pueblo estuvo Esteban. El recuerdo del ahogado prevalecerá en todas las generaciones siguientes. Boom latinoamericano. Más que en el boom, quiero centrarme en el realismo mágico, pues si bien tienen algunas conexiones, me parece más apropiado relacionarlo con el realismo mágico, pues es la corriente más representativa del boom. Normaliza las peculiaridades en lugar de sustituir la realidad por un mundo fantástico o alterno. En vez de decir que el pueblo se encuentra en un mundo en donde existen gigantes, o que solo ellos son muy pequeños, prefiere decir que sucede en una isla del Caribe, en donde es poco usual ver a un hombre tan hermoso y viril, pero no es imposible. El narrador no ofrece explicaciones sobre los acontecimientos insólitos. ¿Cómo llegó Esteban a la isla? ¿Cuánto tiempo llevaba muerto? ¿Cómo es que se ahogó? ¿Por qué los niños no se asustaron al ver a Esteban y prefirieron jugar con él? ¿Cómo es que las mujeres pasan de la admiración a la compasión tan rápidamente? Son preguntas que el cuento no trata de explicar. Cada lector puede sacar sus propias conclusiones. Los personajes no demuestran extrañeza ante los fenómenos insólitos. Recalco lo anterior. ¿Por qué los niños no se asustaron al ver a Esteban? La mayoría de las veces, cuando los humanos vemos algo nuevo o desconocido, solemos alejarnos por un posible riesgo, pero los habitantes deciden acercarse, y cuando ven que Esteban es algo que nunca habían visto, en vez de mirarlo con desprecio, lo admiran y sienten compasión por él. Sus relatos prefieren los escenarios pobres, rurales o marginales. En el cuento se menciona que solo había 20 casas de tablas y que no tenían flores. Al final, cambiarán sus casas por unas que recuerden a Esteban, pero sigue siendo una comunidad rural. Opinión de la obra. El ahogado más hermoso del mundo es un cuento que captó mi atención. Hay muchas incógnitas que García Márquez deja a propósito, como las que mencioné en las características. Lo que más me sorprendió es cómo un muerto pudo hacer que todo un pueblo cambie su perspectiva. Es casi como un dios. Esa metáfora del cambio me parece lo mejor de la obra. Esta obra es corta, no maneja un lenguaje muy técnico. Solo recuerdo una parte en donde mencionan unas partes de botes, pero fuera de esto todo el lenguaje es muy agradable para leerlo. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, no se arrepentirán. Sobre todo por otra metáfora sobre Esteban que encontré, y es que Esteban solo activó, por así decirlo, el desarrollo del pueblo, pues ellos ya tenían a la mano lo necesario para mejorar sus casas y plantar flores, que es lo que querían, pero no lo hacían simplemente porque no querían, no se sentían motivados a hacerlo, no tenían una razón para hacerlo. Es por eso que te invito a que tomes la lectura y eso te impulse a encontrar a alguien que te motive tanto como el ahogado más hermoso del mundo.